Hoy se celebra el Día Internacional del Mimo. Esta fecha fue seleccionada para conmemorar la muerte del maestro francés Marcel Marceau, ocurrida el 22 de septiembre del año 2007, en honor a su gran legado a las artes escénicas, además de ser referente mundial de esta disciplina. La primera celebración oficial sobre este día documentada se realizó el 22 de septiembre del 2011 en varios países del mundo, entre los que figuraron España, Francia, Venezuela, Argentina, México, Guatemala, Costa Rica, Chile, Colombia, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Para celebrar este día, muchas agrupaciones dedicadas a esta forma de arte se reúnen en festivales organizados a nivel mundial. No, sí, vale. La bardea, literal. Puro bardeo. Y sí. Estábamos hablando fuera del aire. En contexto, dijo. No, bueno, pero que las cosas que contar. Bien, arrancamos este bloque. Exactamente, justamente. No era eso, no estaba haciendo. El mismo, claro. Tal cual. ¿Escucharon lo que vieron en el video? ¿Saben por qué se referencia a la fecha de hoy? Exacto, ¿prestaban atención? Así arranca el segmento oreja del señor Walter Contreras del día de la fecha. Así es, muy bien. Haciendo como mímica, como nos hacía nuestro operador. No sé si está con una chipa. Es tremendo. No, está afilado. Hacemos un descorche, a ver cómo hace un descorche. Claro, ¿cómo hacemos? Pero cuando tirás. Tal cual. Ahí está. Muy bien. Bueno, casualmente, como bien escuchábamos ahí en ese video medio de intro, ¿no? Medio cortito. Sí. Vamos a hablar hoy de este personaje, ¿no? Marcel Marceau, como se lo conoció, digamos. Sí. Ese nombre lo tuvo porque en realidad, dada la época en la que nació, justamente durante la Segunda Guerra Mundial, tuvo una cuestión ahí, digamos, de acuerdo a su procedencia, su origen, digamos, en este caso su creencia, era alguien que era judío, y que de alguna forma tuvo que cambiarse por ese nombre, cambiarse su apellido para poder sobrevivir, por decirlo de alguna manera, a aquel entonces el mundo que se vivía por el tema del conflicto. Recordemos, año 1947. Exactamente. Y que de ahí en más, digamos, ese nombre le permitió, de acuerdo a toda su carrera que tuvo, poder trascender en este arte, que es el arte del mimo. Hoy casualmente, 22 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Mimo en homenaje al fallecimiento de Marcel Marceau. Bien, que murió ¿a qué cantidad de años? A los 84 años. ¿2007? Correcto. Bien, leí bien. Exactamente, a los 84 años. Estuvo en Argentina, acá estuvo en el Teatro Colón, estuvo haciendo sus funciones, casualmente. Estuvo recorriendo, digamos, el mundo a lo largo de toda su carrera, de toda su trascendencia en cuanto a su obra. Es llamativa la idea en la cual obviamente este tipo, digamos, de personaje, ese personaje que estamos viendo ahí justo en pantalla, se hace llamar Vip. Ese es el nombre que él le dio al nombre del personaje que creó. Con B larga. Exacto. Y de alguna manera es un personaje que protesta y él lo hace llamar desde el silencio. Es Bien. así como él lo cataloga. Tiene que ver con la historia que está detrás de este personaje, que casualmente viene de, como mencionábamos anteriormente, durante la época del nazismo, ¿no? En este conflicto que tuvo, digamos, de este tipo de conflicto de guerra, emulando y en su momento inspirándose en Charles Chaplin, ¿no? Que ahí lo vemos en pantalla también, para poder de alguna forma colaborar con esta famosa resistencia que le llamaron ellos en su momento entonces, que le permitió casualmente salvar a un montón de niños de aquel holocausto Judíos que se todos. querían. Exactamente. Que en su momento ellos no reparaban, eran niños y de alguna forma lo hacían bajo este espectro que él Sí. emulaba, que era de acompañarlos con todas estas morisquetas que realizaba, pero siempre bajo el precepto de no hagan ruido, siempre bajo la cuestión del mute, como le decimos también en el arte, para que de alguna forma ellos se pudieran salvar. A él no le importaba otra cosa que ellos se salvaran, digamos. Creó esta posibilidad, creó este personaje después con el paso del tiempo, que se hizo tan famoso y recorrió varios lugares del mundo. Ahí vemos justamente la imagen de la película Resistance, que se llama así, que habla del año de 2020, ¿no? Exacto, La que habla película. de, la vida de Marcel Marceau y lo que de alguna forma marcó su doble postura, ¿no? El arte y la situación de la resistencia. Él se unió a esa resistencia, que en su momento era también la cuestión militar, para poder combatir el nazismo. Digamos, tiene una historia bastante cruda, por decirlo de alguna manera, Sí. en el trasfondo de lo que fue su arte,
Pero también es profundo el mensaje que él eleva, que dice, no hace falta gritar, no hace falta decir, solamente hay que saber, digamos, trascender a través del silencio. Es algo que realmente marca mucho porque él no dijo ni una sola palabra y hizo muchas cosas muy importantes. Es verdad. Eso es algo que realmente hay que remarcar con respecto a personajes como el de él, que por supuesto que obviamente en la época en la cual él empezó era bastante complicado hacer este tipo de arte y cualquier otro tipo de arte por la situación en la que se vivía, ¿no? En esta persecución permanente, en esta cuestión, ¿me entendés?, de guerra y conflicto, que luego con el paso del tiempo tomó mayor relevancia producto de la hazaña que él logró en aquel entonces. Quien lo comandaba en la resistencia a él era su primo, y que a su vez de alguna forma fue el que le dio esta cuestión de unirse a esta famosa resistencia y permitirle a él sobrevivir a ese proceso, ¿no? Y poder generar hasta sus 84 años el arte que siempre lo defendió. Por 84 años, toda una carrera no solo dedicada obviamente a esta, no sé si llamarlo altruismo, pero tengo esta particularidad de entender que a través del arte y de la forma de comunicar en silencio, primero que salvó vidas. Exacto. Marcó en el año 1947. Que eso creo es lo más relevante, ¿no? O sea, independientemente de la situación, ¿no? De todo lo que uno marcó en esa época y lo que dejó, obviamente, que fue totalmente repudiable por la humanidad en general. Sí. Y que, bueno, dejó en este caso una especie de legado que hoy casualmente, un 22 de septiembre, se celebra en relación a su fallecimiento. Más de 400 niños fue lo que salvó. Exacto. Se calcula durante la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, vale decir, es el mayor mimo de la historia, no solo por esta actitud, sino bueno, porque es el que más duró también. El que más duró y el que de alguna forma también trascendió con este tipo de arte. Que, vuelvo a repetir, no es un arte muy convencional. Es algo que realmente, digamos, conlleva una capacidad artística bastante particular. No, y aparte de todo lo que sufrió. Estoy leyendo en el guión que me pasaste que el padre murió en Auschwitz. Exactamente, lamentablemente fue perseguido, proscrito, obviamente, por su idea, por su creencia. Sí. Y lamentablemente falleció. Y bueno, él a través de todo ese mensaje, él siempre dijo lo mismo. Lo importante es que estoy en contra de todas las guerras. De hecho, durante las dictaduras militares en diferentes puntos del planeta, digamos, él no se presentaba en ningún lado de esos en modo de protesta. Él no hacía contratos con gente que se dedicaba a las dictaduras. O sea que eso también era un mensaje que él de alguna forma enviaba al mundo. De activismo político. Y que lo ponía totalmente en contra y que obviamente generaba con el paso del tiempo también adhesión a su modo de protesta. Me mata esto que pusiste, mi arma secreta era mi entrenamiento como mimo. Jugábamos Exacto. a que nadie hablara. Exacto. Ni yo ni ellos. Marchaban, se reían, creo que me amaban. Y sé que muchos años después comprendieron que yo luchaba por sus vidas. Esto es el mensaje que él dejó cuando retiraba a los chicos de los campos de concentración. Exacto. Bueno, obviamente a través de eso también se permitió cierta investigación que luego posibilitó conocer todos los campos de concentración que hubo en su momento. De la cantidad de chicos que también lamentablemente no pudieron escapar, pero que ellos de alguna forma colaboraron para que, bueno, él siempre decía, dentro de estos niños que nosotros salvamos pudo haber un futuro Einstein o alguna persona científica que pueda salvar el día de mañana a alguien a través de una situación que se pueda generar. O sea que él pensaba también hacia futuro cosas muy positivas que, bueno, hoy vemos que realmente marcan esa posibilidad. Apodado también el poeta del silencio. Sí, así tal cual. Marceau, por supuesto que esto que marcabas vos, la película Resistance, marca muchísimo de lo que fue ese momento del año 1947. Y casualmente esta frase que vos nombrabas, bueno, también se extrae del fragmento de una parte de esas películas, ¿no? De lo que cuenta, que es la vida de lo que él tuvo que suceder. Es una vida bastante, como bien marcaste, trágica, pero que también en el lado oculto, que es lo que siempre nos gusta buscar a nosotros en este espacio que le llamamos herejes, es también contar este tipo de historias que dejan un mensaje, que no un hay contenido. Una conspiración, Exacto. Más bien es la lucha para sobrevivir. Exacto, y todo lo que tuvo que soportar para luego lograr generar su actividad. Obviamente era una persona apasionada en lo que hacía, claramente. ¿Sí? Estamos hablando de una persona que disfrutaba de lo que hacía.
Y que es un arte, como decimos siempre, es algo muy peculiar. El mimo no es algo que la gente muy comúnmente lo ve en el arte, pero sí, aquel que lo sabe apreciar lo valora muchísimo más en este tipo de personaje y el ejemplo que logra dar. Creo que dentro de los valores de tragedia y comedia fue donde más se basó, donde mayormente basó su personaje. Exactamente. Entonces es como que de alguna manera él esa profunda vocación artística que lo llevó a tener, además, esta tarea solidaria de poder salvar vidas, digamos, lo movilizó en ciertos aspectos a ser no solo el gran héroe de aquel entonces, sino transformarse en un icónico artista de tendencia mundial, con un mensaje claro de solidaridad, de humanidad, de hermandad. Casualmente por esto ganó una medalla de honor en relación a su acto de valía, digamos, de aquel entonces. Y obviamente, bueno, hoy descansan sus restos alrededor de artistas como en este caso Edith Piaf, muchos que tienen esa cuestión, ¿no?, de Francia que logran este vínculo y esta cuestión digamos, del arte que llevaron adelante, ¿no? Excelente lo de joven, maduro, anciano y muerte, dijo un crítico, en este caso a una de sus piezas más emblemáticas, en este caso como artista, logra en menos de 2 minutos lo que la mayoría de los novelistas no logran en sus volúmenes. Eso la verdad que es así, o sea, su arte trascendía de esa manera, sin decir ni una sola palabra, lograba comunicar un montón de cosas. Es verdad, porque una de sus frases célebres, nunca le pidan a un mimo que hable, jamás se callará. Exacto. Eso es algo que quedó siempre en la relevancia de lo que nosotros siempre marcamos. Sí. Y la verdad que siempre va a ser algo muy positivo. Judío con tendencias budistas. Eso fue lo que de alguna forma marcó al final, ¿no? Esa historia de trascender ante la época, de lo que él pensaba y todo lo que él hacía. Pero bueno, ahí vemos la verdad que es para nosotros, a los 84 años, en el 2007, murió el 22 de septiembre. El 22 de septiembre, sí. Justo se me abre la puerta. Estaba mirando para atrás. Muy bien. Así, de esta manera, nosotros cerramos la columna de hereje del día de la fecha, recordando ni más ni menos que a Marceau, así como se titula él, en ese cambio de nombre artístico que eligió, que bueno, casualmente ya explicamos por en el día del mismo. Y en el día del mismo, casualmente, que es en el día de hoy. Exactamente. Muy bien, la verdad que me gustó porque es verdad lo que vos decís, siempre contamos las conspiraciones. Sí, en este caso traté de traer una historia que se ocultó detrás de algo que trascendió públicamente, pero que poco se conocía. En este caso un personaje icónico, ¿no? Así es. Quédate ahí, pasan 23 minutos de las 9 de la noche. Nosotros ya en breves minutos arrancamos el segmento de La Otra Cara del Asesino, también con Sol Fernández. Exactamente. Que acaba de entrar rodamente y ya estamos acá con exactamente, ya está con nosotros.